Hola amigos, hoy tenemos aquí a Carlos Quinto, pero no es del que vamos a hablar. Lo que pasa es que vamos a tener una clase donde va a salir Carlos Quinto, que era el rey de chocolate, pero ya les haré un video después de eso. Hoy es el Día del Padre, entonces no quería dejarlo pasar y vamos a ver algunas fotitos de unos papás de la historia. Y esto también porque coincidió precisamente pues el Día del Padre con el día de la conmemoración luctuosa de Santos Degollado. Entonces, aquí en este canal ya hemos hablado también de Santos Degollado, que fue ministro de Juárez, y que bueno, después tuvo unos problemas por ahí con Juárez y bueno, no estaban tan a gusto entre los dos, pero se reconcilian algunos meses antes de que pues él muera, que no sabían que iba a morir, ¿no? Pero ya antes a Santos Degollado le había dado escarlatina, está aquí en medio, miren, Santos Degollado. Él fue el general en jefe en la guerra de Reforma mucho tiempo, ya después fue cambiado por González Ortega, pero mucho tiempo fue él y también pues era ministro diplomático. Entonces, bueno, ahí es donde tuvieron algunas diferencias porque él hizo algunos tratos con el cónsul inglés y pues a Benito Juárez eso no le pareció. Pero bueno, les digo, esa es otra historia. Tenemos por ahí un video acerca de él, pero ahorita vamos a ver algunas cosas curiosas de padres e hijos en esta etapa de la historia. Nada más que quiero hacer esto más grande y a ver. Ah, sí, ya se ve mejor, ¿no? Entonces, yo mismo me contesto. Es que ahorita nada más estoy grabando, pero luego en las clases sí ya, pues hay retroalimentación, ¿no? De que me dicen y por eso me quedo así como acostumbrada. Entonces, es una foto muy curiosa. Déjenme decirles por qué. Porque en este momento Santos Degollado pues ya no era el general en jefe y aún así vean cuántas personas pues lo seguían de todas maneras. Entonces creo que lo consideraban una pieza clave para esto. De hecho, cuando gana la guerra de Reforma, pues González Ortega, que era el nuevo general en jefe, le da el bastón de mando a Santos Degollado y le dice, bueno, pues tú tienes que estar en la celebración. Y Degollado pues no quería, ¿no? Porque ya para entonces sí había tenido problemas con Juárez, pero dice, no, 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 pues a ti te debemos gran parte de esto, no te podemos dejar ahí fuera en la celebración. Y se van a Palacio Nacional y de ahí hace que Santos Degollado ondee la bandera. Entonces imagínense, ¿no? O sea que era un gran honor eso. Y pues sí, porque de esa manera lo consideraban. Entonces aquí lo están rodeando, pues en esta foto se les llama la camarilla liberal, no todos eran pues militares, pero algunos sí, y pues están ahí con él apoyándolo, ¿no? Y si ven aquí en las manos, tiene un cartel que dice Constitución de 1857, que es por la que habían luchado, miren. Entonces, híjole, esta foto se me hace a mí también algo así como un atrevimiento bastante grande en cuestiones de Benito Juárez, porque pues ahora sí que el cabecilla presidente, pues era Juárez, ¿no? Entonces, aquí se le da como un liderazgo muy especial a Santos Degollado y pues en gran parte también, bueno, pues haber peleado la guerra de reforma, pues precisamente por esta constitución de 1857. Entonces, pues aquí están pues todos estos personajes y lo que les comentaba acerca del Día del Padre es que aquí hay dos pues pares de padres e hijos. Está, por ejemplo, aquí Santos Degollado y su hijo mayor, Joaquín Degollado. Que por cierto, Joaquín le escribió una carta pues quejándose en relación a los liberales cuando sacan precisamente a su papá de pues de ser el general en jefe, ¿no? Ahí tenemos también otro video por ahí. Es que tengo una lista de reproducción de Santos Degollado, a ver si luego se las comparto por aquí para quien quiera verlo. Es un personaje que no muchas veces se menciona en la historia, es decir que, bueno, muchos somos fans de Degollado, pero creo que más somos los que somos de historia o los que somos muy aficionados a esta etapa de la guerra de reforma y así, porque no es alguien que se les nombre tanto, pero sí es muy importante. Curiosamente, entonces también hay que mencionar que, por ejemplo, Benito Juárez, les digo, sí, después ya hicieron las paces porque a él en enero de 1862 le da escarlatina y que creo que esta foto es un poquito después, ya estaba
había quedado así como que más delgado y le habían quitado el bigote porque usaba bigotes, no era muy grande el bigote, pero sí tenía bigote, y aquí ya no, pues supongo que también por la misma enfermedad, entonces como que se estaba recuperando, y cuando está enfermo, Benito lo va a visitar. Entonces ahí es donde hacen las paces, les digo, pues ya, por lo menos no se quedan peleados. Pero después, ya cuando fusilan a Melchor Ocampo, que era uno de los mejores amigos de Santos Degollado, pues él ya no estaba supuestamente en el ejército, ya se había retirado a la vida privada, pero pide permiso para ir a, pues de cierta forma, a vengar su muerte, ¿no? Pero pues ahí es donde le hacen así como una trampa y pues todavía quedaban ahí algunas tropas comandadas por Leonardo Márquez. Estaba también Félix Zuluaga, pero Félix Zuluaga, pues antes había sido el presidente de los conservadores, después fue Miramón, cuando ya derrotan a los conservadores en la guerra de reforma, Miramón se va a Europa, autoexiliado, y se queda Félix Zuluaga. Y supuestamente ya retoma esta presidencia Félix Zuluaga, pero pues ya no era presidente, ya habían ganado los liberales. Entonces realmente ya no mandaba él, pero pues sí estaban todavía estas tropas comandadas por Leonardo Márquez que sí hicieron mucho de las suyas, sobre todo en el mes de junio de 1862, y es donde estamos sacando estas efemérides. Ya saben que soy la loca de las efemérides, entonces por eso estamos hablando de esto. Y bueno, pues Santos Degollado se va a vengar a su amigo, pero pues ahí es donde en el Monte de las Cruces, pues les digo, le ponen una emboscada y lo matan. A él no lo fusilan, a Melchor Ocampo sí, porque supuestamente había una orden, lo mismo de Leandro Valle también es fusilado. Ya les adelanté, pobrecito. Leandro Valle, bueno, ahorita les voy a decir. Pero bueno, Santos Degollado lo tiran de su caballo y ahí le dan de lanzazos. Entonces así es como lo matan. Una cosa bastante fea, ¿no? Porque supuestamente, por ejemplo, el fusilamiento de Melchor Ocampo se trató de hacer pasar por legal, que no lo era, porque además ni él era el condenado, que ahí supuestamente Leonardo Márquez se confundió, pero pues realmente no era así. Y muchos, pues no estaban de acuerdo, o sea, ni siquiera de los mismos conservadores dijeron, no, pues, ¿qué onda? O sea, eso estuvo muy mal. Aparte, Melchor Ocampo era un civil, no era militar. Entonces, pues, como les digo, se va Santos Degollado a vengarlo y pues lo matan a él. Y bueno, pues aquí les voy a presentar de una vez ya también estas otras fotos. Bueno, es que todos son importantes, pero ahorita nos vamos a concentrar en los que son padres e hijos. Tenemos aquí al que les decía, a Leandro Valle, jovencito él, y Rómulo del Valle, o sea, Rómulo era el papá, que también había sido general. Él, de hecho, había todavía alcanzado a luchar en los tiempos de la independencia, en las últimas batallas por la independencia. Entonces, imagínense, ¿no? Y pues tiene aquí a su hijo, Leandro, que fíjense que, bueno, Leandro Valle y Joaquín de Gollado, pues ya andaban como al final de los veintitantos, ¿no? Pero bueno, aquí Rómulo, pues ya se ve un poco más grande. Santos de Gollado andaba en el final de los cuarenta y tantos. ¿Por qué? Porque pues Santos de Gollado se casa muy joven y tiene a su hijo muy joven. Entonces, por eso, pues no estaba así, tan grande. Pero en lo que son los campos de batalla, ahí el que va a luchar junto, pues a Santos Degollado en estas batallas, pues va a ser Leandro, porque Leandro era el que también era general, él había salido del colegio militar. El hijo de Santos no, él era pues más civil. Entonces, digamos que en el campo de batalla, pues Santos Degollado fue más o menos como el papá de las batallas de Leandro. En la práctica, ¿no? Porque ya tenía instrucción militar Leandro Valle, claro que sí, en el colegio militar. De hecho, él llegó a conocer a los niños héroes, fueron por un tiempo sus compañeros, aunque él estaba más adelantado, no por edad, sino porque él había entrado a los 11 años. Entonces, por eso ya, para cuando los demás eran cadetes, pues él ya estaba en un grado superior y ya no era tanto cadete, pero sí tenía la edad de ellos, era de incluso más joven. Lo que pasa es que ya tenía más tiempo estudiando ahí. Entonces, pues no se queda él en el castillo en esa ocasión, porque pues lo habían enviado ya a una comisión y después ya no regresa porque su papá dice, no, ve a ver a tu hermana que está enferma y todo, y ya pues no lo deja que regrese al colegio porque ya sospechaba lo que iba a suceder. Por eso, pues no es parte de los niños héroes Leandro Valle, porque él era muy arrojado. De haber estado ahí, yo creo que sí lo hubiera corrido su misma suerte.
Y bueno, también sabemos que Leandro Valle era el mejor amigo de Miguel Miramón, aunque para esta etapa, que ya fue la guerra de Reforma, pues ya ambos estaban en bandos pues distintos. Leandro está aquí en la camarilla liberal y Miramón pues ya ahí para esta fecha de esta fotografía, les digo, ya está autoexiliado, pues él estaba en el bando conservador. Aún así conservaron su amistad, ahora sí que contra viento y marea. Pero entonces, pues volvamos a este tema, ¿no? Lo que estábamos platicando. Leandro Valle admiraba mucho a Santos Degollado. Entonces, así como Santos se indignó muchísimo cuando matan a Melchor Ocampo, pues lo mismo sucede con Leandro Valle y dice, no, pues ahora yo voy a vengar pues la muerte de Santos, ¿no? A Melchor Ocampo lo fusilan un 3 de junio, a Santos Degollado un 15 de junio, que es precisamente pues lo que estamos conmemorando. Conmemorando no de alegría, ¿eh? Porque conmemorar quiere decir traer a la memoria. Entonces, conmemoración puede ser o algo bueno o algo malo. Entonces, en este caso, pues es una conmemoración luctuosa, ¿no? Y creo que de eso, pues no nos alegramos. Leandro Valle, pues también le va a tocar su turno el 23 de junio, que a él, pues también lo atrapan. E igual, pues lo fusilan. Supuestamente sí, ahí sí lo condenan a muerte, ¿no? Porque pues ahí tenían ciertas leyes de guerra, ¿no? Les digo, en Melchor Ocampo no aplicaba porque era un civil, no se le hizo ni juicio ni nada. En Santos Degollado, pues ahí ni lo condenaron ni nada, simplemente pues ya fue una emboscada y le dieron de lanzazos, que eso ya, de hecho, en la batalla de Tacubaya es cuando Santos logra escapar y ya Leonardo Márquez había puesto la chaqueta de Santos, que esa se le olvidó, la casaca militar, la puso en el piso y dijo que le dieran de lanzazos y dijo así debió de haber muerto. Y finalmente, pues eso hicieron, ¿no? Es como, luego les digo, es como si hubieran ensayado su muerte de esa manera, qué feo. Pero bueno, pues después Leandro Valle ahí sí obtiene Leonardo Márquez una orden de fusilamiento de parte de Félix Zuluaga. De parte, para Melchor Ocampo, de hecho, o sea, el primero de los fusilados no había esa orden, era para otro prisionero, pero supuestamente se confunde, ¿no? Ahí Leonardo Márquez. Bueno, hace que otro se confunda, pero ya era como plan con maña. Les digo, no tenían por qué haber hecho eso. Y de Leandro Valle, pues sí, le dice a Félix Zuluaga. Pues a este sí lo fusilamos y dice, bueno, pues sí, porque la ley militar dice que si nos encontramos con las armas en la mano, pues sí. Ah, qué bueno, pero creo que ya cuando le dice y le firma la orden, pues ya hasta lo había fusilado, porque así actuaba como por adelantado. Y ya lo hemos visto porque también lo mismo pasó con los mártires de Tacubaya, que es otra historia, pero bueno, después decía que no. Pero sí, ahí ya, él ya, o sea, ya lo había hecho que firmara esa orden, Félix Uruaga, pues ya estaba eso consumado, pero en fin, digamos que aquí la cosa fea también es que de estos dos pares de hijos y padres, que aquí los tenemos solo a ellos, Rómulo con Leandro y Santos con Joaquín, pues en este lado el hijo se queda huérfano y de este lado Rómulo se queda sin hijo. Entonces, pues ha de haber sido una cosa bastante fea, ¿no? Digo, pues por lo, además de que hoy estamos conmemorando este Día del Padre, ¿no? Imagínense esto que sucedió pues precisamente en un mes como este mes. Y bueno, pues se van porque los que habían estado en el campo de batalla pues eran Leandro y Santos. Les digo, Leandro muy chavito, pues Santos más grande, pero ellos pues son los que mueren, y también Melchor Ocampo, ¿no? Tres mártires de la Reforma, tres personajes que apreciaba mucho Benito Juárez, aunque les digo, sí tuvo después conflicto con Santos, pero ya habían arreglado esas diferencias. Y bueno, yo tenía un maestro, ahí en la maestría, que de hecho él opinaba eso. Decía, yo creo que fue precisamente por eso que después, en otro junio, pero de 1867, pues Benito Juárez no va a perdonar a los ya entonces, para entonces ya imperialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque decía, ya se la debían los conservadores, ¿no? De, pues que le habían quitado la vida a estos tres amigos liberales. Entonces, fueron tres fusilamientos, bueno, más bien tres muertes en junio de liberales, y eso también luego me lo decía un amigo mío. Dice, casi no se habla mucho, pues, de estas muertes de la parte liberal y que más se hablaba, pues, de estas muertes imperiales que sabemos Maximiliano Miramón y Mejía, ¿no? Ya en 1867.
Aunque les digo, no eran directamente, o sea, como que culpables ellos, pero sí o sea, estaban en el Partido Conservador. Maximiliano, aunque no era conservador, pues finalmente estuvo con los conservadores. Pero bueno, pues Mejía y Miramón no habían tenido que ver en estos fusilamientos, ¿no? Sí, así en la Guerra de Reforma, obviamente, pero no en en los fusilamientos ni de Melchor Ocampo, ni de Leandro Valle, ni en la muerte de Santos, ¿no? De hecho, Miramón respetaba mucho a Santos Degollado, era su enemigo en los campos de batalla, pero cuando sí tuvo la oportunidad de fusilarlo, porque lo tomó prisionero, no lo hizo, porque lo respetaba demasiado. Y pues Leandro, qué decir, era su amigo, ¿no? Entonces no lo iba a hacer. Y Mejía, pues tampoco Mejía no era partidario de estos fusilamientos. Entonces, pues no, aunque ellos no eran, pues no tenían que ver mucho con eso, pero sí con la guerra, obviamente. Entonces, bueno, decía mi maestro, por eso es que posteriormente, sí, ha de haber dicho Juárez, pues no van a tener ese perdón, porque ya habían ocasionado mucha guerra y quizá pues se acordaba de estos tres amigos que había perdido en el camino. Y además aquí qué doloroso, ¿no? Rómulo del Valle, ya grande y todo, pues se queda sin su hijo, sin su único hijo, porque Leandro era hijo único, bueno, de hombre, porque sí tenía una hermana, pero pues ya se queda sin su hijo. Ahora sí que, pues qué feo para él, ¿no? Y de este Santos Degollado, tenía, me parece, dos hijos, fíjense también, ¿eh? Aquí tenían hijo e hija y aquí tenía dos hijos, este era el mayor, Joaquín no tuvo muchos, y no había televisión, ¿eh? Pero andaba muy ocupado en la guerra, supongo yo, y bueno, pues sí tenían esos dos hijos, pero el hijo se queda sin padre. Entonces, pues qué feo, porque digo, pues, también Santos no era muy grande, creo que apenas iba a cumplir 50 años. Claro que para la época sí dicen, bueno, pues ya, la esperanza de vida era otra, pero si ven desde la foto, pues no se ve muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues con estas noticias, nos quedamos con estas conmemoraciones. En otra ocasión les voy a hacer un videito aquí de Carlos V, pero les digo, pues nada más es porque tenía ya el fondo para dar mi clase que vamos a hacer ya de Carlos V, pero esa es otra historia, para eso son otros cursos. Y pues nos despedimos de nuevo con esta foto de la camarilla liberal. Y nos vemos en otro video. Hasta luego. Nos vemos.